Yo voy a tratar hoy el tema de la invasión musulmana en España y la reconquista de los cristianos españoles. Desde luego, desde el año 711, ¿La reconquista de qué dice? de los cristianos españoles nuevos de su tierra, o sea, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, estuvieron casi desde el siglo VII, estuvieron los musulmanes, los árabes, en España, sí, y eso es mucho tiempo. Y se dieron una serie de incidentes. Es bastante, créame que es bastante complicada esa parte de la historia. Yo voy a tratar de simplificarlo, porque es necesaria para cuando empecemos a trabajar con el cristianismo occidental, porque obviamente nosotros somos producto del catolicismo español. El otro día estaban en un programa que decían que en el siglo V, creo que fue, Sí. el Papa Alejandro VI dividió el occidente entre España y Portugal, y que nosotros somos producto de esa división, nosotros el lado de acá, Sí. de esa división. Entonces el requisito que él puso fue que se evangelizara a esa parte del mundo. Sí. O sea, yo dije, mira, tiene que ver con el cristianismo en el siglo V. Sí, sí, pero desde luego la influencia musulmana árabe es una influencia que está todavía al presente entre nosotros. Bueno, también así que les voy a decir la mejor evidencia. Ahora mismo yo venía hablando con un amigo por teléfono que quería saber de él y aproveché para darle una llamadita, y me dice que va a ser sometido a un protocolo de tratamiento, porque unos médicos que están trabajando con ese protocolo descubrieron que su genética impide el que con otros tratamientos haya efectividad para su condición, porque descubrieron que su genética es una genética que tiene mucha resistencia a los protocolos anteriores para la condición que él tiene, y que el problema no es solamente el virus, la carga viral que tiene dentro de su condición, sino que el problema es su genética, que su genética no ayuda a los medicamentos hasta el presente para combatir la condición que él tiene. Entonces han hecho unos nuevos estudios, han preparado un nuevo medicamento que puede trabajar engañando precisamente a la genética para atacar entonces su condición. Y yo pues, a mí ese campo de la genética me encanta, me fascina. Le pregunté, ven acá, y te dijeron dónde está vinculada tu elemento genético, y me dice sí, arabesco. Y me dice, y lo que es extraordinario es que con mi condición similar a la mía, solo habemos dos en Puerto Rico y la otra persona es un árabe. Ahí fue donde empezó. Fíjese hasta dónde estamos vinculados, ¿no? Acá en Occidente, con esa invasión de los árabes. ¿Cuánta gente no tenemos en Puerto Rico que parecen árabes? Y hay muchas palabras. Hay pastor. ¿Ah? Sí, Por ahí está, sí, ¿cómo se llama? Ariel parece. Ariel parece árabe. Parece árabe. Sí. Hay muchas palabras de Sí. origen árabe. Oh, no, hay el ojalá, Ingredientes de cocina. Escoba, me dijeron que la era de escoba, ¿no? Hay Ingredientes de cocina. Ah, de lo Sí. más que vemos somos africanos. La cebolla. hay muchos ingredientes de cocina, La cebolla y otros más. sí, hay muchos nombres que claro, porque somos herencia española, y esa gente tuvo cientos de años dentro de España. Así es que el asunto es bastante complicado, pero lo vamos de alguna manera a tratar de explicar. Bueno, los musulmanes empezaron precisamente su proyecto de invasión cruzando el estrecho de Gibraltar en el año 711.
a principios del siglo VIII. Y de esta manera empezaron entonces emprendiendo ese concepto de conquista del reino visigodo. Ahora, en pocos años, prácticamente conquistaron toda la península ibérica, excepto Galicia y Asturias. Fueron áreas que no pudieron invadir, no porque no quisieron invadirla, es que para ellos era más atractivo invadir a los francos, invadir a Francia, sí, que invadir a España. Así es que prácticamente invaden toda España, pero entonces se orientan hacia Francia y simplemente pues están en España, pero no determinan poseerla en su totalidad. Se van entonces hacia el reino franco, pero Carlos Martel, en el año 732, cuando ellos fueron a invadir a los francos, Carlos Martel los resistió y los derrotó. Por lo tanto, esa derrota sufrida por los árabes los llevó entonces a pasar un periodo de tiempo en lo que volvían de nuevo a organizarse para ver hacia dónde se orientaban, hacia dónde se enfocaban. La cuestión es que los primeros años de dominación árabe en España fueron bastante turbulentos. Fueron turbulentos porque la mayoría de los invasores musulmanes eran marroquíes. De ahí viene el término moro. No, que no se bautizaban. No, es porque son marrocos. Sí, es porque son marrocos. Claro, él no se bautizaba porque no eran cristianos. Entonces, al no ser cristianos, pues eran... O sea, acá le decían los moros. Sí, pero realmente el término viene como resultado de ser marroquíes. Finalmente, a pesar de que son los marroquíes los que hacen la invasión a España, desde luego detrás de ellos estaba todo el imperio y la aristocracia de los sirios, de los egipcios, de los árabes, que eran los que tenían el contenido de las fuerzas religiosas mahometanas. Esto creaba dificultades. Hasta ahora hemos hablado de los problemas que existía dentro del cristianismo, ¿no? Y las distintas corrientes y las distintas posturas teológicas y los problemas, pero eso no sucedía solamente con los cristianos, eso sucedía también con los árabes. Los árabes también tenían sus movimientos teológicos de interpretación del Corán, de interpretación del mundo musulmán, y todavía al día de hoy un ejemplo de eso para los musulmanes digamos de Arabia Saudita y para los musulmanes de Turquía, estos de la yihad y estos musulmanes fanáticos son gente que ellos no aprueban, para ellos son fanáticos. No, de hecho el fanatismo musulmán dice que los turcos son los peores musulmanes que existen, son impíos. Son impíos, y de hecho los movimientos, por ejemplo, mi hija pequeña que pues ha participado en muchas cosas de estas de modelaje, estuvo un tiempo en Turquía, y dice que por las mañanas era impresionante ver cómo los grupos fanáticos rodeaban el hotel gritando consignas para que las modelos salieran de allí porque eso era pecado y era mundano. Entonces decía que las grandes acusaciones se hacían precisamente contra el gobierno porque lo permitía. Entonces se acusaba al gobierno turco de ser un gobierno impío. Ellos son musulmanes, pero no tienen esa interpretación que el fundamentalismo tiene. Y claro, son los marroquíes los que vienen, invaden España, pero detrás de ellos está el poder religioso, la fuerza religiosa de los árabes, de los sirios,